¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Hoy vamos a hablar del tema a imagen y semejanza del Señor. Hermanos, nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Incluso desde el mismo comienzo, el plan de nuestro Padre Dios fue pues crearnos a su imagen y semejanza. Dios anunció su intención en la creación cuando dijo allá en el Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Palabra de Dios. A menudo la gente, pues citamos, ¿verdad? Citamos la frase de tal palo a tal astilla. ¿Y cuándo hacemos eso? ¿Cuándo repetimos esa frase? Cuando queremos, pues, referirnos a algún parecido familiar entre los padres y los hijos, ¿no es cierto? Pues así también Dios, hermanos. Él quiere que nosotros, sus hijos y sus hijas, pues tengamos su imagen y semejanza. Nuestro Padre Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Es muy importante el crecimiento espiritual, el progreso espiritual, pues Él lo quiere y quiere que lleguemos a ser una imitación de su Hijo Jesús, que nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 5, nos dice ahí, que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús. Palabra de Dios. Miren ustedes, para que tengamos los mismos sentimientos del propio Cristo Jesús. Y asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo, que implica muchas cosas. Vamos a mencionar tres. Asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo implica, número uno, desarrollar la vida que Jesús describe en las bienaventuranzas que se encuentra en el capítulo 5 de San Mateo, versículo del 1 al 12. Número dos, implica también manifestar en nuestra vida diaria los frutos del Espíritu Santo que se encuentran en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Y número tres, practicar lo expuesto en el gran capítulo de San Pablo sobre el amor, que está, como todos sabemos, en la primera carta de los Corintios, versículo 3, capítulo 13. Entonces, ¿qué implica el parecernos o el asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo? De nuevo, desarrollar la vida que el Señor, pues, describe en las bienaventuranzas, todos los días llevar a la práctica pues los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y número tres, pues practicarlos puesto en el gran capítulo del amor de San Pablo. Y es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos hace parecernos a Jesús. Es Él. Él es el que hace toda la obra para que nosotros lleguemos a asemejarnos a nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por eso todos nosotros andamos con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor. Y nos vamos transformando a imagen suya y más resplandeciente por la acción del Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Bueno, y este proceso, hermanos, de transformarnos para ser como Jesús, ¿cómo se llama? Este proceso para transformarnos para ser como Jesús se llama santificación. Así, santificación. Pero no nos pareceremos a nuestro Señor si queremos depender de nuestras propias fuerzas, si lo queremos hacer por nuestras propias cuentas, no lo vamos a lograr, hermanos. Es decir, esos buenos propósitos que nosotros hacemos casi siempre a las 12 de la noche, el último día del año, nuestra fuerza de voluntad, las mejores intenciones que nosotros podamos tener no son suficientes para llegar a asemejarnos a nuestro Señor.
Solo nuestro Padre Dios tiene el poder para hacer los cambios que Él quiere efectuar en nuestra vida. Solo nuestro Padre Dios. En las Sagradas Escrituras dicen, Filipenses capítulo 2, versículo 13, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar, tratando de agradarle. Palabra de Dios. Bueno, pero si bien es cierto que Dios lo hace todo a través del Espíritu Santo, también es cierto que se requiere de que nosotros pongamos de nuestra parte, también se requiere de nuestro esfuerzo para nuestro crecimiento espiritual. No se lo podemos dejar todo a Dios, definitivamente. Tenemos que poner de nuestra parte. En el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros tenemos que hacer pues todo esfuerzo en nuestra parte pues para lograrlo, en nuestra conducta. ¿Qué nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14? Por lo tanto, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancha y sin tacha. Palabra de Dios. ¿Cuál es el verbo que utiliza ahí? Esforzaos. Nos tenemos que esforzar, hermanos. Esto para lograr un crecimiento espiritual, un progreso espiritual, tenemos que nosotros pues luchar y ponerle todos los mejores deseos, las mejores ganas, todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Es que uno no simplemente se sienta ahí a esperar que suceda. Es decir, que crezcamos espiritualmente sin ningún esfuerzo alguno de nuestra parte, esperándolo todo de Dios. No, a Dios no se le deja así todo. Tiene que ser de nuestra parte también. Y en Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24, San Pablo explica 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. ¿Cuáles son? Pues primero debemos abandonar nuestras antiguas maneras de actuar. ¿Qué nos dice en el versículo 22? Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos los llevan a su propia destrucción. Esto es lo que nos dice. Ya al habernos topado con el Señor, ese encuentro personal con Jesús, no podemos seguir actuando como actuábamos antes. ¿Qué nos dice el versículo 23? Bueno, que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Dice así, dejen que su mente se vuelva más espiritual para que tengan nueva vida. Cambiar también, ya no podemos pensar como pensábamos antes, sino que de una manera diferente. La Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente, ¿no? Y esto sucede cuando nosotros permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Él transforma de adentro hacia afuera. ¿Y cómo se dice este cambio en griego, esta conversión? Metamorfosis. Bueno, ¿y cuál es el tercero? Está en el versículo 24. Debemos revestirnos del hombre nuevo. Dice así la palabra de Dios. Y revístanse del hombre nuevo, al que Dios creó a su semejanza. Palabra de Dios. Entonces, como vemos, hermanos, 3 pasos. Debemos abandonar nuestras antiguas maneras de actuar. Debemos abandonar nuestras antiguas maneras de pensar. O sea, hay que cambiar esa nuestra manera, nuestros pensamientos. Y tercero, revestirnos del hombre nuevo. Todo esto, pues, nos va a ayudar entonces a llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Bien, Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos como el gran alfarero que es Él. ¿Cómo? Número 1, si leemos, meditamos y ponemos en práctica diariamente su palabra en nuestra vida. Número 2, si nos congregamos regularmente en algún grupo, en algún grupo de oración, en alguna pequeña comunidad, etc. Y número 3, si aprendemos a poner todo
en manos de Dios. Si hacemos estas tres cosas, leemos y meditamos y aplicamos el Evangelio en nuestra vida diaria, si nos congregamos regularmente con nuestros hermanos en la fe y si llegamos a poner todo en manos de Dios, ciertamente que todo esto nos ayudará a conducirnos más como nuestro Señor Jesús. Muchas personas dan por sentado que lo que se necesita para crecer espiritualmente es hacer oración diaria, recibir cursos bíblicos, visitar frecuentemente el Santísimo, ir a la Eucaristía el domingo, etcétera, etcétera. Y sí, pero Dios también utiliza a personas para ayudarnos en nuestro progreso espiritual. Así que también permanezcamos así atentos, hermanos, a lo que Él quiere comunicarnos por medio de ella. Claro, deben de ser personas con reconocida reputación moral y espiritual para nosotros, ¿no? Pues, por otro lado, la búsqueda de la madurez o el crecimiento espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No es que lo voy a lograr yo solo. No vamos a poder llegar a ser una imitación de Cristo en el aislamiento, leyendo, por ejemplo, la Biblia en nuestra casa nosotros solos. La interpretación aislada de las Sagradas Escrituras conlleva un riesgo, hermanos, de que cada persona interprete la palabra de Dios a su manera. Ese es un gran riesgo. Por eso es necesario que nosotros asistamos a la iglesia, hermanos, y ser miembros de algún grupo, de alguna pastoral, alguna pequeña comunidad en donde pues aprendemos a crecer. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y es un proceso de lento crecimiento. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente segmento. Hermanos, continuamos con el tema a imagen y semejanza de Dios. Terminamos el segmento pasado diciendo que llegar a ser como Cristo definitivamente es un proceso largo y de lento crecimiento. La madurez espiritual no es instantánea, no es automática. Es un desarrollo gradual, es un desarrollo progresivo que nos va a llevar el resto de nuestra vida hasta que Dios nos mande a llamar. En otras palabras, hermanos, nosotros somos una obra en progreso, todos nosotros. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen en edad, pero nunca maduran espiritualmente hablando. Estas personas están atascadas, permanecen, por así decirlo, en pañales, porque nunca han tenido una verdadera intención de crecer. Se han conformado con lo que ya saben y si yo para qué voy a ir a esa charla, para qué voy a ir a esa prédica, para qué voy a ir a ese retiro, si lo mismo hablan y bueno, por eso no crecen porque se han conformado. Y miren, el crecimiento espiritual, si queremos crecer espiritualmente, esto requiere de un compromiso. Claro que sí. Debemos desear crecer. Primero ahí, desear crecer. Segundo, hacer un esfuerzo diario por crecer. Y tercero, persistir en el crecimiento. Desear, esforzarnos diariamente y luego persistir en ese crecimiento. El proceso de convertirnos más semejantes a Cristo siempre empieza por ahí, por una decisión. Por ahí, como en todo en la vida. Tenemos que tomar una decisión, de ahí se comienza todo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Mateo, sígueme, sígueme. Y dice la palabra que Mateo se levantó y lo siguió. Así de sencillo. Es decir, San Mateo pasó inmediatamente a la acción. Es que es lo que sucede muchas veces. Muchos se quedan en el deseo. Muchos se quedan en las buenas intenciones. Ay, yo desearía tal cosa. Ay, es que mi mayor intención es tal cosa. Se quedan ahí como un avión sobrevolando la ciudad
pero nunca aterrizan. Nunca aterrizan. Cuando los primeros discípulos comenzaron a seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance que tendría su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es. Hermanos, eso es lo único que se necesita para empezar. Lo único que se necesita para empezar es decidirse en convertirse en un discípulo de Jesús. Es decir, yo me decido, yo tomo la decisión. Yo quiero ser un discípulo, una discípula de Jesús. Ahí comienza todo en la decisión. En cuanto decidamos con seriedad querer ser semejantes a nuestro Señor Jesús, debemos empezar a actuar de una manera nueva. Ya una vez que tengamos ese encuentro personal con Jesús, pues vamos a tener que abandonar algunas viejas rutinas que teníamos de conducta, ¿no? Que nada tiene que ver con el comportamiento cristiano. Tenemos que ir cambiando la manera de pensar, que mucha gente puede decir, y esa es tu manera de pensar. Y como tercero, tenemos que desarrollar hábitos nuevos, revestirnos del hombre nuevo, con un comportamiento que sea digno de un hijo o de una hija de Dios. Y podemos estar seguros, hermanos, de que Dios nos ayudará a tales cambios. La Biblia dice en Filipenses 2, 12, 13, sigan procurando su salvación, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar, tratando de agradarle. Palabra de Dios. Este versículo pues muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Sigan procurando y el que produce. El seguir procurando es lo que nos corresponde a nosotros en nuestra responsabilidad. Y el que produce es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración, hermano. Ah, sí, de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, no solamente en nosotros. Es una, ¿verdad? Una colaboración entre ambos. Tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio, hermanos. Cuando una persona toma de una manera así como sin importancia su crecimiento espiritual, esto demuestra que no ha entendido los alcances eternos de su decisión. Recordemos entonces que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra manera de pensar. Es que detrás de todo lo que hacemos hay pensamientos. Hay pensamientos. Y el primer paso del crecimiento espiritual entonces es ese, no lo olvidemos, ¿no? Bien, por otro lado se nos manda a algo muy importante. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Miren qué importante, lo vuelvo a leer. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Este mandamiento, porque es un mandamiento, ¿no? Hay una orden ahí. Tengan. Hay un verbo en imperativo. Tengan. Pues este mandamiento tiene dos facetas. La primera consiste en dejar de actuar con inmadurez. ¿Y cómo es que actuamos con inmadurez? Cuando somos egoístas, cuando solo pensamos en nosotros y decimos, bueno, pues los demás que se las arreglen como puedan. Y no es así, hermanos. Eso es pensar egoístamente y eso no va con un cristiano, definitivamente que no. La Biblia, ¿qué nos dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20? Hermanos, no se queden como niños en su manera de pensar. No se queden como niños en su manera de pensar. Palabra de Dios. Y vuelve otra vez a mencionar su manera de pensar. Es que en la mente está todo. Ahí tenemos que pedirle a Dios su gracia para poder nosotros cambiar todo lo que hemos visto acá. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y revestirnos del hombre nuevo. ¿Verdad? Es con la ayuda de la gracia de Dios. Pues bien, los niños, hablando de los niños, son por naturaleza, bueno, por lo menos la mayoría son egoístas, ¿no es cierto?
Tienen un juguete y si otro niño se lo quiere venir a arrebatar o algo, ya saben los berrinches que arman. Son así, ¿verdad? Ellos a su edad son así, egoístas. Solo piensan en sí mismos, solo piensan en sus propias necesidades, ¿no? Son incapaces de dar. Solo les gusta nada más recibir, recibir, recibir. O sea que tienen una forma definitivamente inmadura de pensar. Ay, hermanos, por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. De pensar en una forma egoísta, de una forma inmadura, de una forma como la de un niño. Desgraciadamente pasa. La segunda faceta parece tener las mismas disposiciones de Jesús, o para tener las mismas disposiciones de Jesús, consiste en que nosotros empecemos entonces a actuar, a conducirnos, a comportarnos con una madurez cristiana. ¿Y cómo es esto? Enfocándonos en otros, no en nosotros mismos. San Pablo manifestaba en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando ya fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. Palabra de Dios. En la actualidad, muchos suponen que el crecimiento espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y de doctrina que yo he aprendido. Creen que así se mide la madurez espiritual. Si bien el conocimiento es una medida de madurez, no es todo lo que se necesita, hermanos. La vida cristiana es mucho más que aprender de Jesús. Incluye conductas. Pues nuestros hechos, nuestras acciones deben de ser congruentes con lo que tanto hablamos de Dios. Y nuestras creencias, nuestras convicciones deben de ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. A esto se le conoce como coherencia cristiana. Y esto es actuar maduramente. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es un estilo de vida. Y el centro de ese estilo de vida, del cristianismo, es pensar en los demás, tal como hizo nuestro Señor Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. ¿Sí? Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia de un crecimiento espiritual nuestro. Esta manera de pensar y de actuar, mucha gente que está alejada de Dios la consideran como algo antinatural. No, ¿cómo es posible? Lo que importa es pensar en uno, tal vez su familia y el núcleo familiar, los demás que se la arreglen como puedan, ¿no? Muchos alejados de Dios consideran esto de pensar en los demás algo muy difícil de practicar en el mundo de hoy, ciertamente. Pero recordemos, hermanos, que nosotros los cristianos no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que viene de nuestro Padre Dios. He ahí la gran diferencia. Nosotros, los discípulos del Señor, que deseamos parecernos a Él, no pensamos ni actuamos, al igual que muchas personas de este mundo, porque nosotros buscamos actuar cada día, actuar, pensar, hablar, etcétera, como hemos mencionado anteriormente, con las mismas disposiciones, con los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesús. Por eso, por querer actuar cristianamente como Dios lo manda, Dios nos los pide, es que muchas veces recibimos críticas, recibimos burlas, porque mucha gente no entiende la forma de proceder, la forma de actuar y de comportarse de un cristiano, de un hijo, una hija de Dios. No lo entienden. Busquemos entonces, hermanos, cada día por el resto de nuestra vida ser una imitación de Jesús. No es fácil, pero si realmente nos decidimos a buscarlo cada día, ciertamente contaremos con la ayuda de la gracia de Dios y la del Espíritu Santo. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa,
Y como siempre, el último mensaje, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Bendiciones abundantes.